Hola, saludos. El día de hoy les vamos a hablar de un tema de la introducción a los fenómenos de transporte, en el cual nosotros elaboraremos un proyecto donde mediremos la viscosidad por medio de dos maneras. La primera es por la ley de Stokes, donde hacemos un viscosímetro en base a la caída de bola, y la segunda es un viscosímetro rotacional. Nuestros nombres son Guadalupe Estefanía Chavarina Ábalos, Torres Nava, Carla Cecilia, Marcos Cruz, Ignacio Gaitán. Explicar cómo fue el experimento para calcular la viscosidad de diversas sustancias. Primero se cortó una manguera con una longitud de 52 centímetros, también una madera con una longitud de 55 centímetros. Con ayuda de unos alambres se dejó fija la manguera y posteriormente se puso un guante de látex para así que no se vaya la sustancia que vamos a calcular su viscosidad. Posteriormente se calculó la masa de estas tres canicas. Primero medimos el diámetro de la canica y lo pesamos cada una de las canicas para así sacar la masa de la canica. Ya teniendo todo, se llenó la manguera con las tres sustancias. La primera fue agua, la segunda fue resina, la siguiente fue glicerina y por último fue un jugo. Lo que se hizo, se llenó así que hasta arriba, hasta ya no puede más, y se dejó caer cada una de las canicas para así calcular la velocidad de caída con ayuda de un programa llamado Logre Pro. Entonces se hizo así con las tres sustancias, se sacó las velocidades y posteriormente se sacó la viscosidad de cada uno, con ayuda también pues de esta regla que aquí se colocó, se tomó el video y conforme iba cayendo se calculaba su velocidad. Y eso es todo. Objetivos. Calcular la viscosidad por medio de la caída de un cuerpo. Medir la velocidad que el cuerpo puede alcanzar por distintos fluidos y cómo influye en este la fuerza de gravedad. Hipótesis. Por medio de la ley de Stokes, partimos para determinar la viscosidad de distintos fluidos con valores conocidos, que nos otorgan las tablas experimentales. Suponemos que el flujo se mantiene en régimen laminar. Innovación-corrección. En la viscosidad por caída de bola. Se usa un tubo experimental hecho con una manguera que poseía las dimensiones que queríamos tener para los cálculos. Con ayuda de una regla direccionamos la posición de la caída de bola. se dejó caer el objeto desde una línea de líquido. Mediante el transporte molecular determinamos magnitudes extensivas, momento lineal en la viscosidad. Generalmente se hicieron más de 8 repeticiones en cada uno de los fluidos y para cada caída de la bola con diferentes dimensiones. Continuando ahora con la revisión de las expresiones matemáticas que vamos a emplear para los cálculos posteriores, vemos que para el caso del método de Stokes o el método de la caída de la partícula, la viscosidad está definida por esta expresión que vemos en pantalla, en la cual se integra el término de la gravedad, el radio de la partícula, la densidad de la partícula, la densidad del fluido y la velocidad límite. A continuación veremos un caso fallido el cual nos obligó a eliminar toda una serie de mediciones debido a que no se cumple la condición de caída libre de la partícula. Observemos. Como podemos observar en este caso y en todas las repeticiones, la partícula siempre está golpeando las paredes del recipiente. Es por eso que se determinó eliminar esa serie. Este sería uno de los casos que vamos a analizar con ayuda de este programa. Ahí está, la partícula transparente. Y ahora veremos la partícula roja. Una vez concluida la fase experimental para los dos casos planteados al principio, se procede al análisis de los videos obtenidos en esa fase, mediante el uso del programa Logger Pro. Para este caso que vemos en pantalla, lo que se obtiene es la velocidad de caída de la partícula. No vamos a ver la configuración de los parámetros del programa, solamente destacar
que la velocidad es para lo único que necesitamos este programa. Para el otro de los casos, para el caso del viscosímetro rotacional, solamente vamos a determinar el tiempo de caída para la masa conocida en el equipo. Mediante la ecuación de Ley-Stone fue como se logró obtener los valores del índice de la viscosidad para los diferentes fluidos, los cuales no se acercan a los valores de las tablas, por lo que creemos que algún error estamos omitiendo. Sin embargo, al revisar otros experimentos en los que se obtienen valores extremadamente mayores a los de las tablas. Con el cálculo de viscosidad de los líquidos se diseñó este viscosímetro rotacional, el cual consta de un eje unido a un rodamiento que, dependiendo de la posición con respecto al tiempo de esta masa, se calculará la velocidad de rotación de este cilindro para posteriormente calcular la viscosidad de los tres fluidos, los cuales son jugo, glicerina y agua, con ayuda del programa Lawyer Pro. Conclusiones. Se observa la fuerza de empuje que genera el fluido al introducir la esfera y la densidad del mismo, ya que no es el mismo en los tres fluidos. En el caso que el diámetro de la esfera sea mucho menor que la del cilindro, Z es despreciable. Viscosidad rotacional. Objetivos. Conocer el funcionamiento del viscosímetro rotacional. Medir la viscosidad de un fluido por medio de la resistencia que opone al líquido al avance del movimiento del lucillo. Hipótesis. La resistencia del avance del fluido crecerá proporcionalmente a la velocidad de rotación del lucillo y al tamaño del mismo. Suponemos que discos grandes a bajas velocidades van a ser apropiados para sistemas muy viscosos y discos pequeños a velocidades altas se utilizan para medir las viscosidades más bajas. Innovación, corrección, viscosidad rotacional. La alineación del eje fue modificada al no oscilar en sus movimientos. Lo que vemos ahora es un cuadro resumen con todos los datos que necesitamos para el cálculo de las viscosidades. Como podemos observar, los datos más relevantes es la velocidad experimental que obtuvimos en la pestaña anterior. Tenemos también la velocidad límite ya corregida mediante la relación del diámetro de la partícula y el diámetro de la tubería. Y finalmente pues tenemos ya el resultado numérico de la expresión de la viscosidad en kilogramos sobre metro segundo y este mismo valor en centipoise. Como podemos observar, pese a que se trata del mismo fluido, para los dos tipos de partículas que utilizamos, los valores son significativamente diferentes. En el caso de la glicerina los valores son un poco más similares y nuevamente en el caso del jugo pues los valores no se parecen. Sin embargo, hay una situación que debemos resaltar. En el único caso en el cual se cumple la primera restricción que mencionábamos al principio de la parte matemática, es que el número de Reynolds debía ser menor que 1. En este caso solamente para el fluido de la glicerina esa condición se cumple. Vamos a ver entonces cómo, en función de los valores obtenidos respecto a los valores verdaderos o que vamos a tomar como verdaderos a partir de lo que está publicado en fuentes de confianza. Como podemos observar, el valor de la glicerina para una temperatura de 20 grados centígrados es de 1197 centipoise. Uno de los valores que obtuvimos se acerca por mucho a este valor con un margen de error de apenas el 0.3%, que como habíamos mencionado es el único caso en el cual la restricción del valor del número de Reynolds se cumple. Para el caso del agua vemos que el error es prácticamente de 52 veces el valor esperado respecto al valor obtenido. Y finalmente, para el caso del jugo de durazno, el valor que vamos a aceptar como verdadero es este de 44.2, haciendo el respectivo comentario de que la medición se realizó prácticamente a la salida del jugo del refrigerador, por lo que todo el tiempo estuvo a una temperatura de 0 grados, según la tienda de conveniencia en la cual se compró el jugo. Y aquí vemos el error es
aunque es significativo, pues es sustancialmente menor respecto a los valores que se obtuvieron para el agua. Lo que vemos ahora es una tabla resumen, pero con los datos que necesitamos ahora para el método del viscosímetro rotacional. Como lo hemos mencionado al principio del video, lo que nos interesaba primordialmente era el tiempo de caída de la masa conocida. En este caso, se presentan los 5 mejores valores para los 3 fluidos de trabajo. Y bueno, estos son son los datos que necesitamos para la sustitución en esta expresión para el cálculo de la viscosidad. Lo importante o lo destacable es que los resultados obtenidos desafortunadamente no se asemejan a los valores esperados, puesto que la viscosidad del agua, por ejemplo, es mucho menor a la viscosidad de la glicerina, y aquí la diferencia pues no asemeja o no tiene ninguna relación con los valores que esperamos. El caso del jugo es más o menos similar a los valores de la viscosidad del agua. Sin embargo, como podemos observar, para el caso del jugo la viscosidad es menor. Entonces las mediciones obtenidas mediante el equipo rotacional no son confiables respecto a las mediciones obtenidas con el equipo de caída de la partícula. Y pues bueno, esto ha sido todo en cuanto a los cálculos. Justificación. En general, con los resultados obtenidos, se dedujo que los valores de velocidad de la glicerina a partir de la caída de bola son los más parecidos a los datos sugeridos por las tablas. En los casos de los otros dos fluidos, sus resultados fueron considerados diferentes. Conclusión. Se diseñó un prototipo funcional, el cual permitió probar el concepto de medición de viscosidad propuesto para la obtención de la velocidad para cada fluido. Vale descartar que el viscosímetro rotacional nos dio valores confiables de velocidad, con un porcentaje de error a considerar con respecto a los valores de referencia.